Yo soy Isabel Cristina Acevedo y estamos una vez más en Del Campo para el Mundo. Hoy vamos a hablar sobre esta fruta tropical que es bastante exportada desde Colombia. Se ha convertido ya nuestro país en el tercer exportador del aguacate Hass. Para eso hemos llegado hasta la vereda El Socorro del municipio de Marinilla. Muy bien, y para hablar sobre la producción de aguacate ya estoy con los expertos. Estamos directamente en el municipio de Marinilla, en la vereda El Socorro, y llegamos hasta la finca Palta. Bienvenido, Ferney, a nuestro programa Del Campo para el Mundo. Ferney García es el encargado de que en esta finca pues se produzca de excelente calidad y que el aguacate pues pueda irse a temas de exportación. Ferney García, bienvenidísimo entonces y gracias por aceptar esta invitación del Campo para el Mundo para que hoy le enseñemos a todos los que están allá detrás de la pantalla más sobre el aguacate. Hola Cris, buenos días. Muchas gracias por la invitación y bueno, procuraremos como dar una información que nos sirva a todos los productores, los que ya tienen el cultivo, los que están arrancando, y que esto les sirva en general a todos los productores que tenemos acá en el departamento. Así es, Ferney, palta, así también se le llama al aguacate en otro país, ¿cierto? Así es, en la zona sur de Perú hacia abajo se le dice palta al aguacate. Y me imagino que por eso aquí cuando se pensó en el cultivo pues se le puso el nombre a la finca y mira, nos dedicamos, la finca Palta produce palta o aguacate. Bueno, ahí está, hoy vamos a hablar del aguacate Hass, ya saben, es el aguacate tipo exportación, ¿cierto? Así es. Bueno, Ferney, hablemos un poquito antes de ir a las características del aguacate, el tema de la producción, hablemos de palta. ¿Cuántos árboles de aguacate hay en este momento aquí? ¿Cómo es el tema de la producción? Bueno, actualmente tenemos 1450 árboles acá en la finca. La empresa también maneja pues otras fincas cercanas con las que estamos haciendo como un clúster de producción y digamos que aquí todo ese manejo se focaliza en todo el tema que tiene que ser exportación, calidad y marcar la diferencia con este producto, ¿cierto? Sabemos que Colombia hoy tiene aguacate y viene pues en producción en alza. Pero el tema de calidad viene muy por debajo y por eso cuando salimos al mercado con otros países como México, como Chile, como Perú, Colombia siempre queda ahí esperando como que le abran la puerta. Entonces ese es el trabajo fuerte que se hace acá y esperamos poder seguir vinculando muchos más productores para que se beneficien también del proceso que se lleva acá. Que salga cantidad pero con calidad. Así es, estas fincas pequeñas tienen una ventaja y es que por lo pequeñas como tú puedes ver la finca y entonces dice, ve, en ese sector tengo como ese problema, allí falta esto. Entonces se presta para hacer un manejo muy sectorizado y poder tener una producción más alta. De hecho, pues el promedio nacional son 12 toneladas por hectárea, aquí ya vamos en 15, ¿cierto? Y tenemos un lote que apenas está iniciando producción y otro que ya está entrando a la etapa más productiva. Entonces creemos que estas fincas así se prestan para aumentar una producción muy importante y también para que esa calidad se refleje afuera cuando llega al mercado internacional. Bueno, ya entonces él nos está diciendo cómo va Colombia también mejorando y digamos que escalando en ese tema de la exportación. Leí por ahí, que me gusta a veces datearme, Ferney, que somos el tercer país en temas de exportación y usted me estaba diciendo detrás de cámaras que hay una competencia ahí con otro país también para así ocupar ese tercer punto. Sí, así es, de hecho estamos ahí como que con Perú de la mano, en el tercer puesto, ¿cierto? Unas veces Colombia, otras veces Perú y ahí estamos, ¿cierto? De hecho, los dos países de Latinoamérica que más pueden aumentar en producción es precisamente Perú y Colombia. Ya México ya llegó como a su límite, Chile llegó a su límite y hay un diferencial y es que en el tema de sostenibilidad Colombia sí puede marcar la diferencia. Entonces a eso es lo que le tenemos que apuntar. El cultivo en sí tiene, digamos, mala fama en el exterior y ha empezado como cogiendo una mala fama, que es que el cultivo acaba con el agua, que secan los humedales, pero en realidad no. De hecho, el cultivo tiene una característica y es que si el suelo es muy húmedo, si usted lo siempre cerca a un humedal, se muere. Entonces, pero otros países
sí han tenido como que desviar el agua que le aplican al cultivo, o sea, quitárselo a una población o limitar a una población ese consumo de agua para poder brindárselo al cultivo. El problema en Colombia es que llueve demasiado. Antes tenemos mucha agua, Entonces, antes ese es el que afecta el es cultivo. correcto, entonces aquí en vez de decir que le estamos quitando el agua, estamos embalados con la cantidad de agua que nos cae al suelo y que se nos queda ahí. Bien, eso en temas de Colombia a nivel general. El oriente antioqueño se ha convertido también en una tierra donde se viene dando bastante la producción del aguacate. ¿Qué podemos resaltar de esta zona del oriente antioqueño? Sí, el oriente antioqueño tiene unas características muy buenas para el cultivo de aguacatejas. Digamos, las limitantes más grandes han sido pues como el suelo, la cantidad de arcilla que tenemos en ese suelo, y con estos años seguidos de invierno pues ha hecho que muchos cultivos decaigan, ¿cierto? Entonces que la producción se baje, que digamos, digamos la presencia de los árboles no sea tan agradable porque se palotean, se ponen amarillitos, y muchos productores han como soltado el cultivo, ¿cierto? Pero tenemos unas características ambientales muy favorables y pues a ese suelo hay que hacerle pues como la parte agronómica, el manejo para que verdaderamente sea lo más productivo posible, pero también entender que hay sitios puntuales que no son aptos para aguacate. Entonces yo creo que el oriente antioqueño tiene una muy buena producción, pero ya la falencia en sí del cultivo ha sido que muchas veces el productor llega y lo siembra y después llaman a la persona que sabe, ve, es que tengo este problema, entonces ya llega el técnico a decirle, vea, el problema es el material vegetal, los árboles que compré inicialmente no son de muy buena calidad, el problema es que este sector no te sirve para aguacate, es más para otro cultivo. Y ahí es donde empieza como a decaer un poco, pero las características ambientales son ideales para el cultivo de aguacatejas. Hoy, aquí en el oriente antioqueño, ¿cuáles son los municipios donde más se está produciendo? Digamos que el oriente antioqueño principalmente lo que es Sonsón y Abejorral son los que más están produciendo aguacate. De hecho, allá en Sonsón tienen una empresa grande ya también que hace todo ese tema de la comercialización, ¿cierto? Sí, así es. De hecho está la multinacional más grande, que es Westfalia, que es la que tiene gran parte de esos cultivos, la que maneja gran parte de esos cultivos. Pero el oriente antioqueño tiene una ventaja, es que como está cerca todo, entonces tenemos todas las compradoras. Entonces hay como 5 aquí cerquitica en Guarne, ¿cierto? Entonces digamos que por ese lado la ventaja pues como de tener a quien vender. El productor no se encarta con la... Oiga, además es una fruta tropical, ¿cierto? Así es. Ahí está. Vamos a ir a conocer más sobre los cultivos, ahí sí vamos a empezar a hablar sobre cómo se siembra, cómo se garantiza que sea el aguacate Hass y además cómo se controla el tema del suelo, que usted ya viene diciendo que eso es lo más importante, el tema de la humedad, las plagas, mejor dicho. Él nos va a contar hoy todo lo que tiene que ver con el aguacate aquí en Del Campo para el Mundo. Estamos dentro del cultivo rodeados de esta hermosura. A propósito, son muy lindos los árboles de aguacate. Estos ya, Ferney, ¿cuánto tiempo tienen de crecimiento? Bueno, este lote tiene 5 años ya, ¿cierto? Entonces estamos entrando a la etapa más productiva del cultivo. ¿Qué va en qué edades? A partir de los 5. De los 5 hacia adelante ya depende del manejo que usted le dé, ¿cierto? Pero estamos hablando que los años más productivos, de los 5 a los 10 años, ya es a partir de buen manejo, que usted no los deje pues como crecer demasiado, que no los deje volver muy leñosos, entonces ahí entra toda la parte agronómica. Que esa parte la hace usted aquí muy bien hecha en esta finca, les recuerdo, ubicada en el municipio de Marinilla. Bueno, yo me adelanté, pero vamos a empezar desde que se identifica el terreno para poder sembrar el aguacate Hass. ¿Cuáles son las características que tiene ese aguacate? Bueno, digamos las características que tiene y que necesita este árbol para poder dar su mejor producción. Bueno, lo primero que hacemos nosotros siempre es un análisis de suelos.
¿Qué buscamos ahí? Primero, la textura del suelo, cuánta arena, cuánto limo y cuánta arcilla. Si esa arcilla es superior al 28%, prácticamente el proyecto hay que descartarlo, ¿cierto? Si esa arena, digamos, está en el 30, pero digamos que esa arcilla, perdón, está en el 30, pero tiene buena arena, entonces usted le permite hacer un manejo, porque como este cultivo no tolera tanto encharcamiento en el suelo, entonces pasa que cuando es muy arcilloso, entonces en tiempos de mucha lluvia, cuando los drenajes no alcanzan a evacuar el agua, empieza el árbol a decaer, a decaer. Entonces lo primero que hacemos es el análisis de suelos para que nos diga cómo estamos de textura, ¿cierto? A partir de ahí y de la pendiente determinamos unas densidades de siembra. Entonces pueden variar más o menos de 6 por 5, de 6 entre calles, 5 entre plantas o de 7 por 5 dependiendo de la inclinación. Hay otros modelos productivos como los que hay en Sonsón, que son ultradensidades, que utilizan árboles de 3 por 3, o sea, entre árboles más pegaditos. Sí, entre ellos, pero calles amplias, entonces serían como de 7 por 3. Son modelos que vienen ensayando algunas empresas, dicen ellos que es muy, digamos que es funcional, que es productiva, pues nosotros todavía seguimos con el modelo como más antiguo, digámoslo así, que aquí estamos en unas densidades de 6 por 5, alrededor de 3.333 árboles por hectárea, y esto nos permite, de acuerdo a esta topografía, pues hacer un mayor aprovechamiento pues del suelo. Así desde lo que uno no conoce, entonces diría que uno siempre ve los cultivos de los árboles como en las pendientes, en las lomas. ¿Es necesario que se cultiven así en esas pendientes o qué hace tan, me imagino que es el tema de la caída del agua? Explíquenos usted en temas técnicos. Bueno, todos creemos, pues Antioquia es pendiente, ¿cierto? Es como se dice, pura montaña. Y aquí Marinilla sí que es loma. Sí, también. Entonces, todos creemos que, bueno, no, como el aguacate no tolera encharcamiento, entonces no se puede sembrar en un plan, ¿cierto? O en pendientes digamos, muy poquitas. Pero la verdad no es esa. La verdad es que yo puedo tener una pendiente muy grande con mucha arcilla y hacer de que el agua se me infiltre al suelo, pero no salga así como entró. O sea, no es garantía de que esté en una loma. No, es la estructura del suelo, entonces por eso el análisis de suelos, no importa si es plano, si es pendiente, y ahí arrancamos. Y hay suelos planos que son muy porositos, ¿cierto? Entonces son suelos que tienen mucha arena y esa arena le permite drenar. Entonces no porque sea plano no quiere decir que el cultivo no se puede establecer. Lo que se busca es que si es plano el suelo sea muy drenable y que no tenga capas arcillosas pues muy cerca. Eso es lo que buscamos ahí con el análisis de suelo. Entonces la pendiente no es la garantía, pero garantía. Sirve. Sí. Sirve porque igual puede ir ayudando al tema del desagüe del agua. Sí, en cierta parte digamos que sirve, pero no es digamos que solamente porque es pendiente metámonos con aguacate, que ahí va a ser excelente. Bueno, entonces ya saben ahí, lo primero para el cultivo de aguacate es identificar un buen suelo, ¿cierto? Ahora va, ¿cómo me garantiza un palo productivo, que sí sea la calidad de exportación, que sí sea el aguacatejas? Bueno, entonces esto hace parte de un manejo integrado, ¿cierto? Entonces por eso buscamos una densidad, porque si yo los siembro muy juntos, pues ellos lo que hacen es que van a competir entre ellos y van a tratar de crecer mucho a buscar la luz. Entonces la parte más productiva del árbol está a los alrededores. Si esa parte se me tapa, me toca entrar a hacer podas, ¿cierto? Porque si no hay luz, no hay fotosíntesis, si no hay fotosíntesis no va a haber floración, no va a haber todos los procesos fisiológicos del árbol. Entonces, por eso tratamos de darle un espacio para que el árbol se pueda, digamos, captar la mayor luz posible. Y ya apunte de podas y manejo. Entonces ya entramos a lo que es el manejo agronómico. Todo parte nosotros todo lo manejamos desde un monitoreo. Y el monitoreo no es solamente para plagas y enfermedades. Obviamente yo tengo que ir cada 15, cada 20 días, pasar por, digamos, un 10% de los árboles, revisando qué plagas tiene, qué enfermedades tiene. Y aparte de eso nos vamos a mirar el suelo, cómo está el suelo de compacto, qué problemas pueden haber en el suelo. Y a partir de ahí ya empezamos con todo el manejo de fumigación, de fertilización, y todas las labores que haya que hacer a sitios puntuales. Entonces así es como el manejo. Entonces todo parte desde un monitoreo, que debe ser integral, no solamente es mirar si plagas o hay enfermedades, no. ¿Qué más hay que me pueda alterar el cultivo? Y ya todo el manejo de podas, de toda esta parte que haga que cada rama sea muy productiva, ¿cierto? Y toda la parte nutricional. Entonces eso es lo que hacemos. Nosotros siempre vamos buscando cositas que nos digan, ve, el cultivo tiene deficiencia de boro. Tiene deficiencia de zinc,
y digamos, se compara con la fertilización. Ah, pero yo apliqué boro y zinc, ¿qué está pasando? Entonces ya nos vamos a mirar qué pasa al suelo, si está muy compacto, si está muy seco, o sea, algo pasa ahí, si yo le estoy poniendo el elemento, pero no está. Eso en temas de manejo. Bueno, Ferney, vamos a hablar entonces un poquito, este producto del aguacate Hass no es originario de Colombia. ¿De dónde se trajo y cómo se garantiza entonces que cada productor y que en cada finca sí se esté plantando un aguacate Hass? Bueno, digamos que esto es originario de California, ¿cierto? Un señor lo descubrió, de hecho el nombre Hass fue porque el señor era de apellido Hass y le puso ese nombre, y a partir de ahí lo empezaron a clonar, ¿cierto? Digamos que ya hoy la tecnología está muy avanzada y te sacan pues un clon in vitro o con doble injertación, ¿cierto? Unas tecnologías pues como más avanzadas que apenas están saliendo como al mercado. Pero un clon es que cogen un árbol y le ponen una copa del Hass, de un Hass muy productivo. Ah, yo tengo un aguacate en la finca que me produce mucho, entonces está produciéndome 100, 200 kilos cada cosecha. Entonces yo voy, tomo unas yemas y me las llevo a un patrón. Yemas es como el gajito. Esta parte, estas son yemas, de donde va a emitir nuevos brotes, ¿cierto? Listo. Entonces cuando están en cierto punto yo cojo una yema de esas y me la llevo. Aquí utilizamos un patrón que es criollo. El patrón es la parte que está en el suelo, que está enterrada. El tronco. ¿Cierto? El arbolito inicial que se sembró. Generalmente utilizamos criollos porque creemos que son más tolerantes a problemas del suelo como humedades, como plagas, como enfermedades principalmente, y ahí es donde ponemos la yemita del Hass. Y a partir de ahí empezamos a trabajar esa parte. Y eso es lo que llaman el injerto. El injerto. Cuando se inició con el cultivo en Colombia, pues empezamos a sembrar muchas variedades y se creía, entonces lo que nos decían era, hay que sembrar aguacate tipo A y tipo B. El tipo A y el tipo B, eso es una forma pues como de mirar la floración. Cuando la floración del aguacate tiene dos estados, la fase femenina y la fase masculina. Ah, ¿sí? Entonces lo que nos decían, hay que sembrar de los dos porque entonces como el Hass inicia con fase masculina o femenina, perdón, entonces no va a haber quien lo polinice. Entonces hay que sembrar el B que inicia al revés, la fase contraria, entonces para que se polinice. Pero ya después quedó descartado, hasta más o menos los 2.400 metros de altura, él se puede autopolinizar, porque él produce una fase, pero no todas las flores salen al mismo tiempo. ¿Y cuál es esa diferencia de ser masculina y femenina? ¿Cómo se identifica? Bueno, en este momento no tenemos flores. Ajá. Pero, es en la flor. Sí, es en la flor, ¿cierto? Entonces ella tiene los dos estados, una flor completa. Entonces, ¿qué necesitamos? Que cuando hayan flores femeninas que son receptivas, hayan flores masculinas. ¿Pero se ven de distinto color o se ven no, más...? es la posición. Ah, ok. Entonces, cuando está digamos... ¿Abiertica o cerradita? Bueno, en otro programa podemos mirar esa parte de esa flor como para que no sé, porque no es tan... Ay, ve, sí, es masculina. No, ya uno aprende a diferenciarla, ajá, ¿cierto? Y les aclaramos. Entonces es dependiendo de cómo esté abierta, entonces dice, ve, está en fase masculina o está en fase femenina. Y ahí es donde entra la polinización. Entonces ya por eso no solamente ya se ven cultivos de solo Hass. Inicialmente sí metíamos fuerte, metíamos rit, metíamos choque, que son otras variedades para poder que se nos polinizara. Pero ya quedó pues descartado hasta cierta altura. A partir de ahí sí es más complicado polinizar. Bueno, entonces ya saben ahí lo importante. Acá en la finca hace todo ese proceso del injerto, ¿cierto? No, vean, nosotros aquí este material fue traído de Sonsón, ¿cierto? El inicial. El inicial fue traído de Sonsón. Las resiembras ya las conseguimos en un vivero acá en Marinilla, que pues nos produce un material bueno, que nos ha mostrado resultados, y ya los traemos injertos, ¿cierto? Porque es que el proceso es lento. Entonces, como estamos dedicados solamente a la producción y los cultivos no son tan grandes, no nos justifica montar esa etapa de vivero. Sí conocemos el manejo, y si digamos un injerto se nos muere, pero el patrón queda bien, pues injertamos, ahí hacemos el injerto, pero por lo general no lo hacemos. O al principio nos llegaron como unos arbolitos de otra variedad, entonces eso sí los cortamos y los reinjertamos. Sí, porque leyendo por ahí, escuchando también a varios productores, dicen que este es un punto bien importante, saber a quienes apenas están pensando en empezar un cultivo como estos, saber muy bien de dónde se trae ese arbolito que se va a plantar, porque es el que obviamente va a garantizar que se dé un aguacate de excelente calidad. Así es, y uno de los principales problemas, aparte del suelo, ha sido el material vegetal. Entonces, ¿qué hacían los productores? Paraban en el primer vivero, ¿tiene aguacate Hass? Ah, sí tenemos, listo, y nos vamos.
Tiene un problema el aguacate y es que si no hubo un buen manejo de vivero, el árbol no llega a la producción esperada. Pero lo más preocupante es que el árbol generalmente no te muestra hasta que llega a la etapa productiva. Entonces son 3, 4, 5 años invirtiéndole un árbol que va a empezar a decaer hasta que se muere. Y no Sí. da el aguacate. Entonces pocos árboles pequeños no arrancan. Entonces bueno, cuando no arrancó pues usted lo cambia. Pero cuando arranca, sí, no, y se va ahí, cuando llega la producción, para atrás, hasta que hay que cambiarlo. Entonces, por eso es que siempre decimos, hay que buscar un material de excelente calidad, ¿cierto? Si no conocemos cuál es el material de excelente calidad, buscar a la persona que conoce esa parte para que nos explique o nos recomiende un vivero donde sí hagan ese proceso bien hecho, para que esa inversión, porque es alta, no se nos pierda, y no se nos pierda por ahí al 5.º año, que es mucho mayor, es donde la gente empieza como, no, es que ese cultivo no, o este suelo no me da, muchas veces el material. Muy bien, oigan, recuerden que ustedes están viendo Del Campo para el Mundo, aquí a través de Safari Estación Oriente, hoy conociendo todo lo que tiene que ver con el aguacate Hass en la finca Palta. Muy bien, seguimos nosotros hablando sobre el aguacate Hass. Oiga, mire, ese es un error que cometemos muchas personas. Yo no sabía que eso era una fruta, y fruta tropical, como generalmente lo pone uno en la ensalada, ya lo mete por allá en el tema de la legumbre. Y miren, con esto se puede hacer muchísimas cosas. Ya incluso saben ustedes que hasta jugo se puede tomar del aguacate, ¿cierto? Así es. Bueno, vamos con todo este tema, ya estábamos hablando del árbol como tal, del tema del injerto, ese proceso que se hace para garantizar que este sea un aguacate Hass. Ahora vamos a hablar también, Ferney, de un tema que es supremamente importante y es mantener ese árbol frondoso, bonito y que no lo ataquen las plagas. ¿Cómo se hace manejo? Bueno, entonces la primera parte que hacemos, como lo habíamos dicho ahorita, el monitoreo, ¿cierto? Y a partir de ahí todos sabemos que si usted está bien nutrido, pues va a ser menos susceptible a plagas y enfermedades. Entonces la primero partimos de la nutrición. Entonces ahí entramos todos los planes de fertilización. Esos planes de fertilización, acá en la finca manejamos 8 ciclos al año, o sea, cada 45 días. Y tratamos de que sean calendarios, o sea, eso no se puede mover. Entonces se tiene que tener un calendario dentro de la o sea, finca para cumplirlo al régimen. Ya hay un programa de actividades, entonces sabemos que fertilizaciones y fumigaciones ya están establecidas. Depende del monitoreo, entonces se acomodan. No hay esta plaga, movemos esto, ¿cierto? Entonces arrancamos con esa parte, la nutrición. Esa nutrición, primero un análisis de suelos. En eso nos basamos pues para esa nutrición. ¿Qué tiene el suelo y qué le falta? ¿Cómo está la acidez? Para que yo lo que aplique al suelo, sí me lo absorba el árbol, ¿cierto? Porque cuando no miramos ese tema de análisis de suelos, de la acidez ahí, pasa que yo muchas veces aplico los fertilizantes, especialmente las fuentes de fósforo, y si estos suelos que generalmente son ácidos por hierro y aluminio, eso funciona como un imán. Entonces eso tiene unas cargas positivas, el hierro y el aluminio. Cuando yo pongo el fósforo que tiene carga negativa, él se me pega. Y el fósforo está en el suelo, pero la planta no lo puede tomar. Entonces lo que le decimos a los productores siempre, un análisis de suelo no es un gasto, es una inversión, y es lo que te va a hacer que sea más eficiente en todo el tema de fertilización, que es muy costosa. Entonces cuando yo hago un análisis de suelo estoy reduciendo y dándole al árbol lo que verdaderamente necesita. Bueno, entonces partimos de ese análisis de suelo y seguimos con la extracción. Cada tonelada de fruta me extrae cierta cantidad de nutrientes, ¿cierto? Aparte de lo que se requiere para formar tejido, de acuerdo a la proyección que yo me voy a dar para que ese árbol me produzca el otro año, de acuerdo a sus capacidades, pues porque yo tampoco puedo darle una comida pues para que me produzca 100 veces lo que debe producir, eso es imposible, pero sí es proyectarme, listo, entonces yo voy a producir 50 toneladas de fruta, entonces vamos a proyectar esa fertilización para esas 50 toneladas de fruta. Y en nuestras condiciones, que llueve mucho, y que esa fertilización no se vuelve tan, ¿cierto? Se nos lava, se nos pierde un poquito, entonces hay que tener eso presente.
Entonces de ahí partimos, la nutrición bien balanceada, con los monitoreos revisamos, entonces llego yo y ve, tenemos deficiencia de boro, entonces venga, hay que empezar a ¿Eso meterla. cómo se identifica? ¿La Bueno, hoja más pequeñita o qué? Sí, lo que pasa es que los árboles hablan, Ajá. ¿cierto? No todos entienden el idioma, pero usted llega a un cultivo y ve esas hojitas amarillas, ve esas hojitas rojas, ve esas hojitas redondas, ve esas hojitas largas. Cada formación de la hoja y cada coloración me indica algo. Por lo general en aguacate no es solamente, esta hoja redonda y es boro. Puede que el boro sea una parte, pero es probable que hayan otros elementos ahí que jueguen, ¿cierto? Entonces no es centrarla solamente, pero por lo general estas hojitas redondas se asocian a deficiencias de boro, ¿cierto? Si es muy larga. ¿Que eso hace que no crezca mucho la hoja o...? No, lo que pasa es que el boro es como un traslocador de otros nutrientes y de otros procesos de la planta. Entonces por eso es importante darle el boro. Y en la fruta se manifiesta, pues esta no es tanto, pero hay veces este pedúnculo se queda por aquí, entonces queda como todo raro el fruto. Y ahí también se muestra. Entonces el árbol nos va hablando, ve, me está faltando esto, me está faltando lo otro. Muchas veces muestra muchas deficiencias y usted fertilizó y le está poniendo todo el análisis de suelo, pero resulta que es que el suelo está compacto. No está Entonces entrando no hay bien. cómo, ¿cierto? No hay cómo las raíces puedan hacer provecho de ese alimento que yo le estoy dando en la fertilización. Entonces por eso el monitoreo siempre es integral, siempre nos basamos en ramas, en hojas, en fruta y en el suelo. ¿Cuáles son las principales plagas que acaban o que afectan de alguna manera a los productores de aguacatejas? Bueno, en sí el aguacate tiene muchas plagas, cada día van aumentando, en la medida de que hay más cultivos de aguacate, pues la presión va a ser mayor, ¿cierto? Entonces los insectos que les encanta esta especie, pues todos se vienen, encuentran el nicho ideal para establecerse acá. Actualmente tenemos 3 plagas cuarentenarias que son 2 picudos, el Elypus lauri, el Elypus trifasciatus y la Stenoma catenifer, que es una polilla. Son de control oficial, o sea, si aquí me aparece uno de esos 3 problemas, pues tengo que reportarlo al ICA, tengo que hacerle manejos porque eso nos cierra la salida de la fruta. Entonces si yo tengo eso, tengo que controlar, tengo que hacer un manejo y lo que buscamos siempre es prevenir, ¿cierto? Para evitar esos problemas. Entonces si yo voy a exportar pero con esos problemas no me dejan exportar, entonces nos cierran la puerta al mercado de Colombia. La fruta que vaya por otra parte dice, no, ustedes tienen... Estas son como las 3 más delicadas. Las más delicadas. Que no pueden presentar. Sí, y si que no, si se dan un cultivo, les toca mochar, terminar el cultivo, o cómo no, se combate. se hace un manejo, digamos en el caso de los picudos y la estenoma, esos pasadores, unos son pasadores de fruta y otros son pasadores de ramas, ¿cierto? Lo que hacemos con eso es que detectamos el problema, listo, entonces hay que hacer controles. Entonces desde entre esos controles están las podas que se hacen cada cosecha, porque esa aireación y esa luminosidad evitan que esté el nicho ideal para las plagas. Entonces partimos de las podas, partimos de la nutrición y ya empezamos todo. Hay ramas y frutas afectadas, hay que recolectarlas y enterrarlas y aplicarle cal y volver a tapar, ¿cierto? Y ya aspersiones foliares para controlar adultos. O sea, sí se pueden controlar, Sí, no se hay pueden que erradicar controlar. el cultivo. Eso, ¿Hay alguna que sí se tiene que erradicar el cultivo o no? No, afortunadamente por ahora no. Por ahora Había no. escuchado yo en algún momento que había una plaga que le daba al árbol de aguacate que definitivamente había que acabar con él. No, todavía no. Ha pasado en otras especies como lo es las musáceas, el plátano, el banano, que es el fusarium, y ahí sí hay que hacer un control muy agresivo. Afortunadamente ese hongo no le da todavía al aguacate, esperemos que no. Que no le vaya a dar, ¿cierto? Entonces no es tanto eso, entonces ese es el manejo. Y aparte de esas plagas cuarentenarias, pues tenemos muchas otras plagas, estamos en el trópico, eso hace que esto sea ideal para los ácaros, para el monalonio, para el trips, para las escamas, que son como unas bolitas que se hacen acá, las ramitas, ¿cierto? Entonces todo eso tenemos que darle un manejo, y dependiendo de esa plaga, entonces, esta aplicación hay que aplicar una acaricida porque tenemos la población de ácaros en aumento, tenemos que aplicar control para monalonio porque se está empezando a hacer mucho daño. Entonces el monalonio generalmente ataca brotes tiernos y fruta. Y cuando está muy severo, cuando hay mucha población, hasta la fruta ya adulta la daña. Entonces por eso es que es importante los monitoreos para tratar siempre como de prevenir y no dejarlos llegar al nivel de daño económico que nos cause una pérdida pues muy significativa. Bueno, todo ese tema es muy interesante para controlar. Yo he leído y he escuchado además de que el tema de la exportación pues requiere que el producto o la fruta pues vaya como muy libre
de ese tema de lo que se le aplica también para poder controlar las plagas. Ahí cómo se hace, Ferney. Entonces, ya sabemos que aquí este es un cultivo que va de exportación. Así es. Bueno, esa es una tarea muy complicadita, digámoslo así, porque aparte de que yo tengo que controlar esas plagas, tengo que asegurar que esa molécula no me llegue a cosecha, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos unos ciclos establecidos. Ahí vuelve y juega el calendario. Sí, entonces vuelve y juega el cronograma, vuelve y juega el calendario, entonces ya sabemos, ese producto lo tengo que aplicar inmediatamente salga de cosecha, porque me dura 90, me dura 120, 140 días. Entonces yo tengo que asegurar que cuando vaya a sacar prueba de residualidad, esa molécula ya no esté en la fruta. Entonces ahí es donde empezamos. Primero las moléculas. Entonces que tenemos una molécula para ácaro y es muy residual, pero no hay ácaro, pues no la aplicamos, ya es una molécula que descartamos para ese ciclo. Tenemos que ir y cuando aumenten las poblaciones buscar otra molécula que me dure menos días y empezar a controlarlo. Entonces el problema no es utilizar un químico, el problema es utilizarlo bien, que esté la plaga y que no me llegue a cosecha. Aquí por lo general cultivos de exportación, desafortunadamente no podemos ponernos a ese producto es más barato, este no, tenemos que jugar con productos que nos aseguren que esa molécula no me va a variar. Porque hay casas comerciales que ha pasado que usted aplica un producto que dice que en 45 días no está y lo monitorea 50, 60 días y todavía está el producto ahí metido. Entonces por eso nosotros no cambiamos mucho casas comerciales, por esa seguridad que nos da esa investigación que ellos hicieron para sacar una molécula muy estable. Vea, tema interesante ahí porque es una pregunta también que se hace mucho la gente, siempre se habla de que el producto es limpio y cómo se da ese tema de que si llegue al tema de la cosecha que ya se lo está comiendo uno limpiecito. Así es, entonces muchos dicen, es que entonces eso tiene que ser solo biológico. Desafortunadamente lo biológico también funciona, ¿cierto? Pero no en la medida que todos quisiéramos. Nosotros quisiéramos que ese producto comercial que me venden de entomopatógenos, que son hongos controladores, de bacterias o de microorganismos o extractos, me funcione como dicen muchos que funciona, genial sería. Pero la verdad es que uno prueba y dice, no me da el cierto. Nosotros lo que hacemos es que tratamos de, la última aplicación que hacemos antes de salir a cosecha es puro biológico. Pero yo me aseguro de llegar a esa última aplicación con muy bajito de plagas, o sea, que la plaga ya esté en el mínimo, cosa que ese biológico le permita hacer una acción, digamos, más efectiva, ¿cierto? Y que no esté el cultivo desprotegido hasta que cosecho, porque hasta que no coseche no puedo volver a aplicar moléculas de síntesis química. Muy bien, Ferney, eso en cuanto a plaga, en cuanto al árbol y todo lo demás, pero ya vemos que el piso también del cultivo, pues también hay que estarlo manteniendo, digamos que controladito de las otras especies o ramitas que salen y surgen por ahí. ¿Cómo se hace también todo ese tema? Bueno, entonces el manejo de arbences también se le da un manejo integrado, ¿cierto? Y no es solo herbicida, no es solo guadaña. Y dependiendo del caso hay que hacer controles específicos. Hay arbences que me compiten con el cultivo, que son muy invasivos, entonces tengo que erradicarlas. Arbense es como lo que el campesino también llama muy coloquialmente la maleza, sí, ¿cierto? Sí, entonces ahorita hay algo muy interesante, es que todos estamos viendo que yo muchas veces por controlar todo, lo que hago es que empiezo a darle cabida a especies muy invasoras. Entonces primero le decían malezas a todo, ya le decimos arbences, y hay buenezas, y hay malezas, y hay de todo, depende como usted lo mire. Buenenza. Sí, así le dicen, ¿cierto? Las que sirven. Sí, entonces las que no compiten con el cultivo. Entonces hay algunos modelos productivos donde ponen, digamos, unos tréboles en el piso. Los tréboles fijan nitrógeno y no crecen demasiado, entonces eso hace una cobertura que mantiene fresca el plato del árbol, que es toda esta parte aquí, toda la parte donde está el arbolito, este es el plato del árbol. Entonces se establecen ahí para que no llegue otra maleza a competir y a llevarse los nutrientes. O lo que hacen mucho con la agricultura orgánica, que ponen también quematicas para que las plagas vayan a otras y no afecten la que va en producción. Así es. Y hay otra técnica que es muy importante y que en aguacate cobra más fuerza, que se llama el mulch. El mulch es que nosotros guadañamos y toda esta partecita, todo esto que queda de la guadaña, lo tiramos acá, al plato del árbol. ¿Por qué? Porque el aguacate, las raíces principales que absorben más nutrientes están aquí encimita. Y cuando yo le pongo ese mulch ahí, ellas empiezan a crecer y a reproducirse. Y se me vuelve más eficiente cuando yo fertilizo. Entonces eso evita, primero, que ese plato se me deshidrate si hay verano, que
que se me lave los nutrientes cuando aplico fertilización y no están expuestos a los rayos del sol. Entonces eso me va a hacer una protección del suelo. Y si yo a eso lo complemento con microorganismos que son benéficos, que me ayudan a solubilizar nutrientes, a controlar algunas plagas, eso es la técnica ideal. Entonces aquí lo que hacemos, guadañamos generalmente, ¿cierto? Cuando hay casos específicos, herbicida, ¿cierto? También tenemos que tener presente si ese herbicida me afecta el cultivo, si me va a generar una residualidad o no, porque eso también lo medimos a la hora de las certificaciones, ¿cierto? El herbicida y ya también el mulch. Entonces esas son como las estrategias de manejo que le damos a todo el tema de arbences o malecitas, como le decimos. Ahí está. Bueno, Ferney, y ahora sí llegamos a la etapa feliz de todo productor o cultivador, que es la cosecha. ¿Cuántas cosechas al año da un árbol de aguacates? Bueno, por lo general dan 2 cosechas, ¿cierto? La que llamamos cosecha principal, que en esta zona de Marinilla es entre diciembre, enero, y tenemos la traviesa, que es la que va a mitad de año, va entre julio, agosto. Digo en esta zona de Marinilla porque en las veredas de abajo, de lo que es el Rosario, Porvenir, Pozo, la cosecha sí puede ser un mes antes. ¿Eso de qué varía? ¿Del momento en que se plantó el árbol o el tema del clima? ¿Qué tiene que ver el tema de las cosechas? La altura sobre el nivel del mar. Entonces allá es más o menos a 2000 metros, aquí estamos a 2100, 2150. Entonces eso hace que digamos, la floración allá sale primero y la cosecha sale primero. Entonces por eso digamos esa parte. Entonces eso es lo que, digamos, las 2 cosechas que tenemos. ¿Cuál es la diferencia? Pues digamos que para llamarse traviesa y principal, se dice los grandes expertos de aguacate que la traviesa es más o menos un 30% de la producción del árbol al año, ¿cierto? Y que la principal es un 70%. Sin embargo, pasan casos especiales. Esta finca el año pasado dio 50-50, 50 en traviesa, 50 en principal. Entonces, pero se le dice traviesa a la de mitad del año. ¿Y este año cómo vamos? Este año, ¿cómo vamos? La traviesa es... Estamos en traviesa, ya se recogió. Ya terminamos traviesa y como ven, los árboles tienen muy buena fruta para la que es la principal. ¿Cómo se identifica entonces ya el aguacate que está listo para la cosecha? Bueno, entonces cuando llegamos a cosechar nos vamos a encontrar 2 aguacates. Unos muy brillantes, en un tamaño medio, y otros ya más gruesos, opacos, ¿cierto? Todos esos opacos son los que yo me llevo en la cosecha. Porque esta fruta, pues obviamente está biche, es una fruta que no madura sino que se pudre, entonces por eso tratamos como de mirar esa parte. Entonces ya, ¿qué hacemos? Listo, entonces digamos, esta es la fruta, listo. Esta es la fruta que vamos a cosechar. Bueno, te regalo esos aguacates. Me los llevo para la arepa. Entonces, tenemos la tijera de cosecha. Ajá. ¿Qué hacemos nosotros primero antes de cosechar? Desinfectamos. Esto es alcohol. ¿Por qué alcohol? Porque bueno, lo primero que yo busco es que cuando yo le hago una herida al árbol, entonces por ejemplo, a este aguacate, si este arbolito estaba enfermo, cuando yo vaya al otro árbol, allá voy a pasar la enfermedad. O sea, cada que cortas hay que ponerle. En este árbol desinfecto y corto y cosecho en este árbol. En el árbol. Sí. Voy a pasar al otro y vuelvo y desinfecto y sigo, ¿cierto? Entonces eso es lo que hacemos. Y lo segundo es que cuando yo hago una herida, pues no va a ir infectada con nada, que a la hora de maduración se va a reflejar si yo puse un hongo ahí. Entonces lo que hacemos, bueno, entonces ya identificada la fruta, cuál es la que vamos a cosechar, con la herramienta que tenemos, con la desinfección y todo el proceso que se debe hacer, entonces ya pasamos. Esto es muy sencillo, ¿cierto? Hay empresas que te dicen, no, yo necesito esto a ras, pero que quede el pedúnculo.
Pedúnculo, oiga, ese es el botoncito que generalmente cuando uno va a comprar el aguacate, le mira que tenga el botoncito, si va a salir, que esté en el punto para podérselo comer, Sí. porque si no, ¿Por qué es ahí se importante pudre, ¿cierto? tener el pedúnculo? Porque en la maduración esto lo protege Ujú. y esto se suelta cuando está maduro. Pero en la maduración, si no tiene el pedúnculo, por ahí es una entrada para hongos Se daña. y por ahí se empieza a podrir el aguacate. Entonces, Ujú. por lo general, los que no tienen pedúnculo están podridos por esa parte, cuando empieza la maduración, ¿cierto? Unas empresas lo piden así a ras, como ven acá, Ujú. pero sin dañar, pues, obviamente, la Que fruta, quede. ¿cierto? Sin embargo, otras empresas que yo estoy más de acuerdo con esta, y es que la tijera tiene un lado gordito, Ujú. ¿cierto? Y entonces sencillamente yo la pongo así, entonces mire que queda más larguito. Ok. Cuando esto queda más larguito, si aquí hay un hongo, en el Se queda proceso ahí. de maduración él empieza a bajar y a dañar esta partecita, pero no alcanza a llegar a la pulpa. Entonces entre un poquito más retiradito esté, pues más garantía hay de que no me va a llegar a la pulpa. Ujú. Entonces nosotros por lo general nos gusta cosechar así un poquito más larguito, por esa parte. Y súmenle que eso es un poquito de peso. Ujú. Entonces eso es lo que hacemos. Entonces ahí están pues como El de... aguacate también se vende dependiendo lo que pese, ¿cierto? Sí, vea, lo que pasa es que la exportación generalmente se maneja por calibres. Entonces están, los calibres muy grandes son el calibre 10, calibre 12. Esos calibres quiere decir, generalmente se maneja por cajas, el tamaño, cajas ¿o de qué? 4 kilos. Entonces calibre 10 son 10 aguacaticos por 4 kilos. Ah, ok. Calibre 12 son 12 aguacaticos por 4 kilos. Hasta el calibre 32, que es el más delgadito, que más o menos son 32 aguacaticos que están más o menos entre 90 a 120 gramos, ese calibre. ¿Qué pasa? Que hay veces el mercado no me recibe esos calibres pequeños. Entonces, cuando esto llega a una planta empacadora, allá tiene una banda clasificadora donde me lo selecciona por peso. Entonces, el de este peso cae acá, el otro cae allí. Entonces, por eso usted ve una caja muy uniforme, de todos muy pareciditos. Pero no es que todos sean grandes o todos sean pequeños, sino que es que la banda me lo selecciona y yo tengo que llenar pallet de un calibre, ¿cierto? Si yo no lleno un pallet de ese calibre, digamos calibre, pues generalmente esta zona no produce tanto calibre 10, calibre 12. Pero si yo no lleno un pallet completo de ese calibre, entonces me toca pasarlo al siguiente. Entonces si no me dio con 10, lo paso al 12. Si no me dio con 12, lo paso al 14. Entonces, todo le apostamos a calibres grandes. Pero a veces por el tema de nutrición, por el tema de lluvia y eso, no me permite que la fertilización sea tan eficiente y me llegue a esos calibres. Pero buscamos calibres medios, que estamos hablando de calibre 16 a 24, que son calibres que tienen un buen precio. Y a mí me lo pagan es por calibre. Bueno, ya después de cosechar y todo eso, ¿cuáles son las características o los estándares que tiene que mantener la finca para poder exportar el aguacate? Bueno, entonces aquí es donde viene todo el tema de certificaciones, ¿cierto? La finca actualmente tiene la certificación Global Gap, que es la certificación de buenas prácticas agrícolas, pero internacionales. Con esa certificación entramos a Europa. Generalmente no es Global Gap nomás, hay otra que se llama GRASP. Entonces nosotros hacemos Global Gap más GRASP. GRASP es la parte laboral, entonces esa es la que me verifica que todos los empleados tienen seguridad social, que tienen un contrato de trabajo, que se les respetan las condiciones, que trabajan las horas que tienen que trabajar y que si se trabajan horas extras se les reconoce. La parte Global Gap me verifica todo el tema de monitoreos, todo el tema de aplicaciones, todo el tema de residualidades, todo lo que yo hice en el cultivo tiene que estar registrado, porque si esta fruta pasa algo con esa fruta, se devuelven a la fuente. Ah, es que esta fruta salió de palta. Venga, señor, es que me apareció esta molécula o me apareció este alérgeno, porque también en la cosecha hay que tener presente eso, que no puedo tener gente fumando, no puedo tener gente comiendo, porque si se comen algo que de pronto, digamos en el caso del maní, usted se está comiendo un maní, se le fue a la fruta, quedó untada. Cuando alguien va y consume eso y es alérgica al maní, entonces mire el problema que generamos y ellos se vuelven a la fuente. Esa fruta salió de aquí y salió con esto. Oiga, Entonces, ese sí es un tema bien delicado sí, también. y aparte de eso, entonces también nos miran todo el tema de riesgos. Entonces, si hay un riesgo de deslizamiento, nosotros tenemos que señalizar ese riesgo. Si hay zanjas, tenemos que poner señales. Si, digamos, en los lotes, a la entrada siempre hay un letrero con la información básica. ¿Cuántos árboles? ¿Cuándo se aplicó? ¿Qué se aplicó? ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar para entrar después de la aplicación otra vez al lote, para que los empleados puedan volver a ingresar? ¿Y cuánto tiempo tengo que transcurrir para la cosecha? Oiga, datos importantísimos.
Aquí me queda algo también por preguntar sobre la exportación del aguacate y el tema de la maduración. Estos aguacates que usted me dio, ¿cuándo más o menos estarían maduros? Bueno, estos aguacates podemos estar hablando de entre 1 a 2 semanas. Y si los envuelvo en periódico. Ah, bueno, de pronto se te acelera. Sí. Bueno, entonces... Oiga, que ese es un tema también que nos queda ahí por hablar. Esa práctica es una práctica ancestral y si ustedes recuerdan, yo creo que todo el abuelo, la mamá siempre les dijo, mijito, envuélvame ese mango que está verde o ese aguacate en un periódico para que se me madure rapidito. Entonces, como la mayoría de las frutas pues liberan etileno, entonces lo que hace ese periódico es que el etileno se conserva y hace que se madure más rápido. Nosotros lo que hacemos en la exportación es lo contrario. Para poder que esa fruta no se me madure en el viaje, yo tengo que poner filtros de etileno o algo que me inhiba ese gas, que es un gas, entonces para que la fruta no se me alcance a madurar antes de llegar a destino. Entonces eso es lo que hacemos. Pero la práctica es muy utilizada. ¿Qué les recomiendo yo? Que no sea pues el periódico normal de las noticias, papel periódico, porque esa tinta también es tóxica y obviamente la fruta todavía respira y se la puede absorber. Oiga, veo datos importantes. Entonces usted identifica el punto en el que hay que cosechar para que nos pueda durar el tema del recorrido. Recordemos que el aguacate se va hasta Europa, ¿cierto? Sí. Y va por vía marítima, es decir que se demora de acá desde Marinilla hasta Europa, ¿cuánto? ¿Cerca de un mes? No, hasta Europa más o menos son 15, 20 días. 20 días. 2, 3 semanas máximo, ¿cierto? Ajá. Entonces, de la finca sale a la planta, pues a la planta empacadora, que es acá, pues, acá cerquita, Río Negro, Guarre, bueno, dependiendo, digamos, del comprador. De ahí hacen todo el proceso de selección, se ponen pallet, luego esos pallets se pasan al contenedor cuando ya tenemos la cantidad total, y de ahí ya lo mandamos en un contenedor refrigerado hasta el puerto. De ahí pasa, de ese contenedor refrigerado, pues está la aduana, que es la que verifica pues que no lleve narcóticos, que todo vaya en orden, papeles, todo. Y pasa a un contenedor de línea, que es el de la naviera, ya el transporte final. Y ese transporte ya va con atmósfera controlada, a una temperatura, con unas condiciones que me garantice que esa fruta no me va a perder pues calidad, ni se me va a dañar o se me va a madurar en el camino. Pero yo entonces, devolviéndome antes de la cosecha, pues como yo sé que esta finca cosechamos en julio, agosto la traviesa, y en diciembre, enero la principal, yo 2 meses atrás tomo una muestra. Entonces lo que hago es medir la materia seca. Y la materia seca es que es ya como el grado de madurez de la fruta. Es que ya está perdiendo agua, ya es sólido, ya se está volviendo más sólida, que es lo que me interesa a mí. Entonces el tema de grasas. Entonces yo en estas condiciones sabemos de que más o menos una fruta me gana 1 grado de materia seca por semana, si no está lloviendo demasiado, ¿cierto? En condiciones pues más o menos que hace solecito, que hay buena transpiración, hay buena fotosíntesis. Entonces yo 2 meses antes hago la prueba de materia seca, me dice, ve, estoy en 18% de materia seca. Ah, bueno, entonces más o menos la cosecha se proyecta para X semana. Pero más o menos 15 días atrás de esa semana que yo visualice, vuelvo a sacar otra. Y digo, ve, ya estoy, si no va a dar para esa semana, la tenemos que adelantar o la tenemos que retrasar otra semana. Entonces eso es lo que hacemos, miramos materia seca. Generalmente Europa, la mayoría de compradoras nos reciben de entre 23 a 29% de materia seca, ¿cierto? Igualmente Estados Unidos, creo que Asia sí es un poquito menos por el tema de que el viaje es mayor, entonces si lleva mucha materia seca se me puede madurar en el camino. Pero ese es como digamos, lo general, de 23 a 29 pues, de materia seca para la cosecha. Así vamos llegando a la parte final hoy del Campo para el Mundo, recordándoles a todos ustedes que estuvimos en el municipio de Marinilla, en la finca Palta, y nos ha acompañado este hombre talentosísimo que sabe tanto sobre el aguacate, Ferney García. Ferney, yo creo que nos hace falta hablar de un tema bien interesante y es el tema de la importancia en la producción del aguacate, de la asociatividad, del trabajo también, digámoslo de alguna manera, muy hermanados a los productores, porque para ese tema de la exportación tengo entendido que hay que controlar pues bastantes metros a la redonda del cultivo. Sí, así es. Entonces, ahorita les contaba lo de la certificación Global Gap con la que entramos a Europa. Aparte de eso, hay otros países que nos piden un plan operativo de trabajo. La finca actualmente cuenta con plan operativo para Argentina, Corea, Japón y estamos habilitando para Estados Unidos y poder sacar China y Chile también. Entonces, ese plan operativo de trabajo para Estados Unidos me pide que yo debo monitorear 1 kilómetro a la redonda de las fincas.
acá tenemos un clúster, o sea, no es solamente esta finca, sino que hay varios vecinos que producen aguacate, que nos metimos acá en este cuento para entre todos hacer esa área buffer. Entonces, área buffer lo que hace es que me monitorea y el ICA empieza a revisarme mes a mes un 10% de esas fincas. Y si hay plagas cuarentenarias, entonces toca llegar y decirle al productor, venga, es que usted tiene esta plaga cuarentenaria, hagámosle este manejo, porque si no, por norma, entonces toca mandar a que corten esos árboles. Lo ideal no es eso, lo ideal es que ellos también empiecen a manejar su cultivo como debe ser, y digamos que uno de los compromisos de acá de la empresa es poder darle la mano a esos pequeños productores y decirle, vea usted, aquí están los profesionales, aquí está el que le puede dar la mano, el que le ayuda a controlar esos problemas y al que le ayuda como a manejar esa producción. Ya pasando, digamos, a la parte como asociativa, pues todo lo hemos ligado al tema de asociaciones. Desafortunadamente no ha sido fácil, es complejo porque las personas muchas veces se juntan es como más para mirar los beneficios. Entonces no siempre estamos en las asociaciones las personas que le queremos meter todo el compromiso. Entonces, aparte de esas asociaciones, tenemos lo que son alianzas productivas. Entonces, por ejemplo, la empresa lo que hace es que le dice, tenemos este manejo, tenemos este plan de trabajo, ¿usted se quiere adherir? Entonces lo que hacemos ya, bueno, me interesa. Entonces primero, no estamos forzando a nadie. El que llega se compromete con unas actividades puntuales, con unos manejos puntuales y con producción de calidad. Y la empresa le brinda todo el tema de asesorías y todo el tema de certificaciones. Entonces así se le reducen los costos porque solo el tema de Global Gap para una finca cuesta alrededor de 12 millones de pesos al año. Entonces para un pequeño productor se vuelve muy difícil. Entonces así cuando yo lo cobijo, entonces listo, yo te doy la ESA, pero obviamente la fruta la comercializaba con nosotros. Y nosotros estamos tratando de que esa calidad que estamos sacando sea reconocida en el exterior y al productor se le pueda, digamos, retribuir de buena parte ese manejo. Y ahí ustedes pues obviamente van, digamos, que dándole asesoría a esos pequeños productores y ayudándoles también en el tema de los insumos, que a veces digamos que cuando se compran grandes cantidades, digamos, es más correcto. económico. Entonces con el proceso de los insumos, lo que hemos hecho con los que hoy están trabajando, que estamos haciendo como digamos, la prueba piloto, lo ideal es que ya el otro año esto se solidifique, hoy manejamos alrededor de 5.000 árboles, la meta es para el otro año llegar a 10.000. Y no es ampliarnos mucho, es poder manejar una zona acá cercana de facilidad, donde los técnicos y los profesionales estén muy cerca de todo y podamos hacer ese manejo y poder decir, vea, es que usted para esa fumigación necesita 100 centímetros de esto, necesita 20 gramos de esto, necesita 2 kilos de esto, y nosotros poderle decir, vea, aquí están sus 10 gramos, sus 10 centímetros y cobrarle por eso, porque es que muchos de los productos que vienen para el caso de fumigaciones, para el control de plagas, vienen en litros. Y por lo general esos productos que son costosos. Entonces un litro vale 500.000 pesos y yo qué le voy a decir, traigo un litro de este, un litro de este y un litro de este. Se vuelve insostenible. Si yo le digo, ve, aquí tiene 10 centímetros, tiene sus 30 gramos, tiene sus 2 kilos, pues los costos se le van a bajar mucho. Y nosotros así nos permite negociar cantidades y bajar el precio también, que es el que finalmente va a pagar el productor. Oiga, salió Jaramillo bien aquí picante con nosotros, nos hizo cerrar hasta los ojos. Y para finalizar, Ferney, yo conozco a muchas personas que cuando empezó todo este tema del cultivo de aguacate se animaron, invirtieron, sembraron, pero a los años el cultivo, digamos, no fue productivo, el cultivo no sirvió o lo abandonaron porque tal vez no conocían bien los procesos. ¿Cuál es ese mensaje a esos pequeños productores y a esas personas que están pensando también en tener un esquema de producción de aguacatejas? Bueno, lo primero, yo siempre les digo, lo primero es la asistencia técnica, ¿cierto? Primero, tener claro para dónde van, a dónde quieren llegar, si a mercado nacional, mercado internacional. Con base a eso ya usted dice, bueno, si me da para tener una asistencia técnica particular o están las entidades que la prestan, ¿cierto? Entonces están las secretarías de Agricultura, hay los entes territoriales encargados de hacer esa parte. Pero lo ideal es que antes de que inicie cualquier proceso productivo siempre estén de la mano de una persona que sabe y maneja el tema, porque muchas veces nos metemos y cuando ya hicimos toda la inversión, pues no fuimos capaces o no fui asesorado como era, el suelo no era adecuado para eso y pues perdemos un viaje de plata, que eso lo que hace es que la gente cada día vaya perdiendo el interés por el agro. Entonces eso nos ayuda a minimizar todo ese riesgo y poder direccionar más los proyectos. Ferney, muchas gracias.